muy esperado por algunas personas de este curso. Vamos a empezar con un ejemplo completo y el PowerPoint va a estar disponible para ustedes para que puedan tener como guía las anotaciones que están presentes cuando ustedes desarrollen el trabajo. Ahora voy a compartir la pantalla. Bien, ¿lo ven bien? ¿Sí? Sí. Okay. Sí, David, correcto. Ahora, bueno, semana 5 y sobrevida es un tema muy utilizado en medicina y se realiza mediante una herramienta estadística llamada test de Kaplan-Meier. El test en sí mismo fue introducido en 1958 por dos personas, Edward Kaplan y Paul Meyer, y este detalle de la fecha es también para mostrar que las herramientas estadísticas que se están utilizando y que hemos visto en todo el curso, son herramientas estadísticas que tienen ya mucho background, tienen mucho tiempo siendo utilizadas en el ámbito, y que lo más probable es que sigan siendo utilizadas muchísimos años más. Originalmente la herramienta fue desarrollada con la idea de analizar el tiempo en el cual un grupo pasa de un estado vivo a muerto, ¿sí? Y luego ese concepto se generaliza también hacia otras necesidades que tiene la medicina, como el análisis de sobrevida libre de recidiva. Es exactamente el mismo concepto. Es ampliamente utilizado en medicina para todo lo que sea seguimiento, ¿sí?, de pacientes bajo seguimiento. Y como idea general, el estudio lo que está analizando es el cambio de estatus de un conjunto de unidades a través del tiempo. Para la parte estadística, el estatus, por ejemplo, es vivo o muerto. Médicamente es el estatus también que quieren analizar, o el cambio de sin recidiva a con recidiva. Cada una de las herramientas estadísticas que hemos usado en el curso está utilizando algún estimador. Por ejemplo, cuando hicimos el test, utilizamos la media, ¿sí? Y cada una de las herramientas estadísticas está utilizando un estimador. El estimador, en este caso, es la mediana de Kaplan-Meier, que es un concepto que vamos a ir desglosando cuando lo veamos en un par de minutos, pero la idea general es que es un tiempo al cual la mitad de los pacientes bajo seguimiento cambian de estatus, ¿sí? Por ejemplo, exactamente en qué tiempo muere la mitad del conjunto inicial de pacientes, o en qué tiempo la mitad de los pacientes tiene recidiva, ¿sí? No es igual la mediana de Kaplan-Meier a la media o la mediana que hemos visto en algún otro momento. Es una estimación particular, una estimación nueva, que, bueno, tiene muchas ventajas. Y esta también misma idea es sobre el cambio de estado, de vivo a muerto, de sin recidiva con recidiva, es utilizado para estimar seguros de vida, obras sociales prepagas, seguros de auto, y todo un conjunto de herramientas que se llama estadística actuarial. Que, digamos, la estimación de cuánto le van a cobrar por el seguro del auto, en alguna forma también está viendo el tiempo en el cual la mitad de los autos chocan, más o menos, ¿sí? Y estadísticas del estilo. Para el test de sobrevida, para cada test estadístico, hemos dicho ya que siempre hay un conjunto determinado, finito, hay que decir también, y exacto de dónde están en la base de datos las variables que ingresarán. El test de sobrevida de Kaplan-Meier tiene dos formas de ser utilizado.
La primera se denomina sobrevida general, y lo que va a necesitar son dos variables. Una es el tiempo y la otra es el estatus. Recordemos, el de estatus es vivo o muerto, sin recidiva, con recidiva, son dos formas de estatus. Y el tiempo transcurrido es el tiempo entre dos fechas que tienen sentido médico. Por ejemplo, entre el fin del tratamiento y la fecha de muerte. O entre el fin del tratamiento y la fecha de recidiva, por ejemplo. Entonces, en ese caso, estamos en sobrevida general. Es un detalle descriptivo, en primera instancia, porque no tiene un valor P. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de generar sobrevida por grupos. Esto quiere decir que veremos el tiempo y el estatus, pero, por ejemplo, por sexos, por ejemplo, por localización de la recidiva, si es loco regional o si es a distancia. Y eso nos permitirá, entonces, también poder generar una curva de sobrevida para cada grupo. En el gráfico de arriba, lo que estamos visualizando es el gráfico que corresponde al análisis de sobrevida general, y abajo lo que vemos son las curvas de sobrevida para cada grupo. El conjunto inicial de datos es el mismo, y es lo que vamos a desarrollar con la primera base de datos que vamos a ver. La general toma todos los pacientes como una sola unidad, como un solo conjunto, ¿sí? Y luego lo que realiza por grupos es una curva para cada grupo efectivamente. Y acá sí, lo que es interesante es saber si estas dos curvas de sobrevida son iguales o no. Y aquí se realiza un test dentro del test de Kaplan-Meier que se llama el test de log-rank, y lo que nos otorga es un valor P con el cual vamos a poder decidir si las curvas de sobrevida de los grupos son estadísticamente iguales o no. Si estamos hablando de sobrevida clásica, el estado vivo o muerto, vamos a poder determinar cuál de los dos grupos posee una sobrevida mayor. O sea, qué grupo de pacientes, qué categoría de pacientes es la que tiene un tiempo de vida más largo. Y si estamos hablando de sobrevida libre de recidiva, lo que estaremos intentando visualizar es ver cuál de los grupos tiene más tiempo bajo libre de enfermedad. En este caso, ahora visualizamos un poco en la base de datos de toda la información que yo posea, que realmente es mucha, cuando se tienen muchos seguimientos y controles. Lo que me interesa por este rato en el que estoy realizando el test de Kaplan-Meier son solamente tres variables de toda la base de datos: tiempo, estatus y grupo. Acá, a propósito, dejo una imagen de la base de datos. Son los primeros 6 pacientes del ejercicio 1. Primero porque, a propósito, destaco el estatus médico, que es la forma en que ustedes entienden a los pacientes, como vivo o muerto, y el estatus estadístico, que es codificar aquello del marco médico de una forma particular. ¿Sí? Lo vamos a ver en breve, pero el estado inicial del paciente es 0, el estado inicial en este caso es vivo, y el estado de cambio es muerte, y al que le corresponde un 1. El estado de cambio es al que le corresponde un 1. Muchas veces, por criterios personales, deciden ponerle 1 y 2, por ejemplo. Le ponen 1 a muerto y 2 a vivo, o al revés. Y esa forma de anotar la información no es correcta y no puede ser ingresada al test de Kaplan-Meier. Por otro lado, un concepto médico
muy importante, es que la causa de muerte esté asociada a la enfermedad o al tratamiento. Esa información es importantísima en los estudios de sobrevida, porque no es solamente importante saber si el paciente está vivo o muerto, sino que efectivamente haya muerto por causa de la enfermedad o del tratamiento. Y muchas veces se descuida eso y no se completa esa información, simplemente se mantiene el estatus médico de si está vivo o está muerto, para saber si hay que seguirlo persiguiendo un poco al paciente, si hay que llamarlo para que asista, o si hay que reprogramarle un nuevo control. Pero la causa de muerte muchas veces no la anotan en la base de datos y después la vamos a necesitar para realizar este test. Otro tema es el tiempo. El tiempo es el transcurrido entre dos fechas, una fecha inicial, en este caso es el fin del tratamiento, y una fecha final, que en este caso la fecha de muerte. Estamos en un caso ideal en el que todos los pacientes han sido seguidos hasta su fecha de muerte. ¿Sí? Vamos a comenzar con un ejemplo que tiene menos dificultades. Y entre esas dos fechas se calcula un tiempo. En primera instancia en días, después puede ser eso transferido a unidades de semanas, años o meses. A propósito, sale años sin la ñ, no es un error de ortografía, sino que es una acción, porque muchos software, estadísticos o no, no toman las letras en español. Entonces uno ya está precavido de eso, y la ñ y los tildes no los utiliza. Las unidades pueden ser el tiempo que ustedes deseen, pero todos los pacientes deben tener la misma unidad de tiempo. Es común hablar en diferentes unidades, en días, en semanas, en quincenas, en años, en meses, y redactar de esa forma incluso, pero para realizar la parte estadística, todo el tiempo, la columna tiempo que ingresemos, debe estar en la misma unidad de tiempo. La columna de grupo podrá ser cualquier variable categórica de la base de datos, por ejemplo sexo, en este caso una base de datos de pacientes con tumores cerebrales, y está detallado también en qué hemisferio posee la lesión. Bien, con todo ese marco de referencia, entonces un poco teórico, un poco procedimental, un poco de base de datos, lo que vamos a estar ahora viendo es la explicación del test de Kaplan-Meier en el caso general, o sea, cuando no tenemos grupos. En primera instancia, tenemos las dos variables, tiempo y estatus, y en sobrevida clásica, el estatus debe ser detallado de la siguiente forma. Vivo es el estado inicial, se anota como 0, muerto es 1. El tiempo, todos los datos en una misma unidad de tiempo, y lo que, si yo fuera de a poco viendo el test, es lo que vamos a visualizar en este momento. Al inicio, en el tiempo 0, todo el conjunto de pacientes está en el estado inicial. En este caso, todo el conjunto de pacientes está vivo. Entonces, todo el grupo de pacientes sería el 100%, ¿sí? Está en el estado inicial vivo, y para la parte estadística eso es probabilidad igual a 1. Todos los pacientes salen entonces de este estadio en el tiempo 0, y progresivamente, a través del tiempo, en algún momento, algunos fallecerán. Eso, el hecho de que alguno muera, implica que a través del tiempo, los pacientes, el grupo de pacientes cada vez posee un porcentaje menor de pacientes en estado inicial. Esto quiere decir cada vez un porcentaje menor de pacientes que están vivos, en este caso, y voy a visualizar esos cambios de estado, esos pacientes que han muerto a través del tiempo, como un gráfico en escalera.
Y la progresión del tiempo, ¿sí?, va a seguir de la misma forma, decreciendo, y en el caso ideal, en el que yo tengo un seguimiento completo de todos los pacientes hasta su fecha de muerte, ¿sí?, esto es un caso ideal, sabemos que en general eso no va a pasar. En ese caso, mi gráfica llega hasta probabilidad igual a 0. Esto sería que el 0% de los pacientes está vivo. Eso quiere decir que el 100% de los pacientes ha muerto luego de este periodo de seguimiento, que en este caso es de 3.000 días. Yo sé que la unidad es días porque ingresé la variable tiempo, efectivamente días. Entonces, esta es la progresión y la curva típica de Kaplan-Meier para el análisis de sobrevida. Esa gráfica se acompaña de una tabla que indica cuál es el N inicial, cuántos pacientes efectivamente han cambiado de estado y el detalle de la mediana de Kaplan-Meier, que gráficamente es un valor de tiempo que toca la gráfica, ¿sí?, en la proyección, al que le corresponde una probabilidad de 0,5. Esto quiere decir un valor de tiempo en el cual de mi corte inicial ahora están vivos la mitad de los pacientes. Ese es el concepto de la mediana de Kaplan-Meier. Y este es el gráfico para sobrevida general. Bien. Ideas, por si en algún momento necesitan refrescar, están anotadas aquí, los van a poder ver. La gráfica de la curva manifiesta la proporción de individuos que tienen el estatus inicial respecto al N inicial de seguimiento. Por eso es una probabilidad, un poco más en términos médicos, un porcentaje de cuántos pacientes siguen vivos después de cierta cantidad de tiempo. Cada vez que la gráfica está bajando un escalón es porque un paciente, al menos un paciente ha muerto, y siempre la gráfica decrece. Esta gráfica no puede subir, porque mantiene la corte de pacientes vivos y nunca va sumando nuevos pacientes. Siempre la visión es de un set cerrado, ¿sí?, y no se agregan nuevos pacientes, y el estado de muerto y vivo es irreversible. No es posible que cambie el estatus Sí. una vez que cambió el estado del paciente. No sé si alguien había hablado o, bueno, por las dudas sí. Bien. Y eventos, que es la tabla, en la tabla está detallado, es la cantidad de pacientes que cambiaron su estatus. En este caso, se partió de 37 pacientes y se tenía un seguimiento completo. Es un caso ideal en el cual todos los pacientes murieron por causa de la enfermedad o del tratamiento, y se pudo realizar un seguimiento completo de los pacientes. De vuelta, es un caso ideal. Vamos a ver después otros detalles. Bien. La idea de la mediana de Kaplan-Meier, que a lo mejor todavía es un concepto nuevo que nunca han visto, es una idea muy parecida a la de dosis letal 50, que seguramente alguna vez la han escuchado, ¿sí? El concepto muy usado en microbiología, que es la dosis en la cual muere la mitad de las unidades formadoras de colonia, por ejemplo. Bueno, este es un concepto muy parecido, pero en vez de dosis es tiempo. Tiempo letal 50. Bien. Esto fue entonces la explicación del test de Kaplan-Meier para el caso de sobrevida general. Si yo tengo mis datos y están en el formato correcto, ¿sí?, una columna para cada variable, lo que hago es ingresar a RMedic, y como es un test muy particular, lo hemos puesto en una pestaña especial, exactamente, que es la pestaña de sobrevida. Cuando ustedes ingresen a RMedic, suben su base de datos, y a la derecha de todo hay una pestaña exclusiva para el test de Kaplan-Meier,
e ingresar los datos. Si lo pensamos un poco, van viendo que algunos tests son bastante, vamos a decirle, fáciles en cuanto a sencillos, directos, en cuanto a la carga de datos, pero el test de Kaplan-Meier tiene tantas especificaciones, ¿sí? Una variable en particular es tiempo, una variable en particular es estatus. El estatus está codificado de una forma específica que por todas esas condiciones hacen que efectivamente en RMedic necesite una pestaña directa para ingresar. Y ya no es fácil, de otra forma, saber del test. Lo voy a formular de otra manera. Uno ya debe saber que sí o sí necesita el test de Kaplan-Meier o necesita otra herramienta. Estamos llegando a un nivel estadístico un poco más avanzado y ya no hay una manera sencilla de hacer una ayuda, como ha sido en otras pestañas que ustedes ingresaban las variables y le daba una galería para elegir de test estadísticos, sino que ustedes ya deben partir de la idea que efectivamente necesitan esta herramienta y por eso se dirigen directamente hacia el test. Bien, entonces, hasta aquí fue la explicación de sobrevida general, cuando estoy viendo a todos los pacientes como una sola bolsa, como una sola entidad, y no estoy discriminando grupos. Pero en medicina interesa mucho comparar grupos, interesa mucho comparar por sexos, por regiones específicas del cuerpo, interesa comparar si un tratamiento médico es mejor que otro, y si eso se manifiesta en un tiempo de vida más largo de los pacientes, entonces el análisis de sobrevida por grupos siempre va a estar realizado, siempre. Es muy común que se acompañen, que se inicie con la sobrevida general, pero luego se realice la sobrevida por grupos. Y en este caso, tenemos el mismo detalle que antes, ¿sí? Variable 1 tiempo, variable 2 estatus, y acá tenemos una tercera variable que es el grupo, que va a ser una variable categórica. El gráfico comienza de nuevo con un tiempo y una probabilidad de sobrevivir, y directamente en este caso vamos a hacer, perdón, eh, vamos a hacer algo más, pero en este caso tenemos un valor P, tenemos una prueba de hipótesis, y la hipótesis nula es que los grupos poseen curvas de sobrevida iguales, y la hipótesis alternativa, que al menos una de las curvas de sobrevida es diferente. Con ese detalle de las variables, puedo realizar el test de Kaplan-Meier, y lo que obtengo es una curva de sobrevida para cada grupo. En este caso, estamos viendo la curva de sobrevida por género, ¿sí? Y mi pregunta médica sería si femeninos y masculinos tienen el mismo tiempo de sobrevida. Y yo quisiera saber entonces si las curvas son iguales o no. Recordemos que a ojo esto puede ser diferente porque veo geométricamente que diferentes, ¿sí? Veo que hay una distancia entre ellas, pero hay que evaluar si esa distancia es suficientemente distinta desde el punto de vista estadístico. Con eso voy a generar una prueba de hipótesis y voy a obtener un valor P. En este caso, el test de Kaplan-Meier, usando dentro del test de log-rank, me indica un valor P menor a 0.01, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, al menos una de las curvas de sobrevida es diferente, y la ayuda de RMedic es directa en ese punto y les otorgará una frase, que es el valor P es menor que el valor de alfa, se rechaza la hipótesis nula, existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos son estadísticamente diferentes. Y si vemos la tabla, para femenino, que es la curva negra, la mediana de Kaplan-Meier es de 1074 días, y yo sé que es en días porque yo ingresé la variable tiempo, que tenía unidades en días, y para masculino la mediana es de 523.
si realizo la proyección, teniendo la probabilidad, digamos, en qué momento en cada curva ocurre que la mitad de los pacientes está muerto, y hago una proyección, es el tiempo en el cual me está dando el programa la mediana de Kaplan-Meier. Si ustedes se fijan, el femenino es en la curva negra, un poquito más de 1000, a ojo, pero específicamente es 1074. Y para masculinos, en rojo, 523. ¿Sí? De nuevo, la mediana de Kaplan-Meier es el tiempo en el cual del grupo original queda vivo la mitad del grupo. Bien. Algunas anotaciones, de nuevo, por si en algún momento les hace falta. Cada curva de sobrevida manifiesta la proporción de individuos respecto al estatus inicial, ¿sí? Y respecto al n inicial del grupo. Y siempre las curvas van a decrecer, siempre las gráficas son del tipo en escalera. Puede hacerse constante en algunos tramos, pero nunca puede subir. Para realizar el test de sobrevida por grupos, ¿sí? Acá va por grupos, en general, ingreso a RMedic y tengo al lado de la pestaña de sobrevida general una pestaña que dice sobrevida por grupos. Primero ingresé el tiempo, ingresé el estatus, y luego, en sobrevida por grupos, me permití. No sé si a todos se le tildó, a mí se me tildó Sí, el sí. audio. Sí, Tildó. se tildó. David, no sé si nos escuchas. Se despertaron los chicos de Nueva Córdoba, encendieron internet todos. Sí, se corta. Y hay que Sí, ponerlo en presentación para que no está puesta en presentación para que se vea más grande. Sí, Yo no me animé a decir. se fue David. Arnaldo, Sí, Arnaldo, sí, hago una pregunta mientras tanto. dale. Muchas veces tenemos, volviendo a las primeras clases, que uno tiene que determinar, de acuerdo a los datos que va a poner en su base de datos, relacionarlos con el objetivo, Sí, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, muchas veces vemos que el objetivo es sobrevida general y termina habiendo conclusiones que de sobrevida general no fueron significativas, pero sí en los análisis de subgrupos. Pero eso no estaba incluido en el objetivo del estudio, ¿se entiende? claro. Sí, sí. Entonces muchas veces sucede eso, que el estudio se considera como positivo porque hay un beneficio sobre el subgrupo, pero no era un objetivo del estudio medir el subgrupo, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Eh, voy a hacer una advertencia de lo que no se debiera hacer y se hace. ¿Sí? No es una apología del delito, no es que yo le esté enseñando una nueva maña, ya la deben saber, pero yo les cuento qué es lo que pasa. Muchas veces, cuando, sobre todo, bueno, creo que en el caso de ustedes van construyendo en las distintas instituciones bases de datos con un montón de información y después van generando hipótesis con estudios retrospectivos, es decir, muchas veces tienen toda una base de datos. Entonces, se les van ocurriendo nuevos objetivos o nuevas hipótesis a partir de
nuevas inquietudes. Muchas veces lo que pasa es, cuando uno se le ocurre comenzar un estudio, plantea objetivos y plantea hipótesis, y después durante el análisis estadístico, es decir, durante el desarrollo, van apareciendo kiosquitos paralelos, es decir, kiosquitos que se van abriendo porque se van abriendo puertas nuevas. Entonces, uno va viendo que el súper inicial que uno quiso hacer un supermercado inicial y al final no le salió bien, y todos esos kiosquitos paralelos los va aprovechando. A veces pasa, no es lo más serio, porque lo ideal es siempre plantear los objetivos y dedicarse durante el proyecto a cumplir los objetivos. Pero si uno va viendo que se van aprovechando y van apareciendo ciertas cosas y las aprovecha, las analiza y le dan resultados que son muy buenos para el área, entonces lo que hay que hacer es volver, replantear y retocar los objetivos, decir, bueno, a ver, me equivoqué. Mis objetivos iniciales eran estos, pero ahora los cambios son esto más todo esto. Y después terminar con los nuevos objetivos replanteados. Y ahí es donde uno puede aprovechar toda la información y todos los nuevos aspectos que se desarrollan durante el cursado. Y no está mal del todo, porque en realidad siempre se dice que la ciencia tiene rulos de conocimiento, es decir, no es absolutamente lineal, que uno se vuelve a replantear y vuelve a analizar. Lo que sí uno tiene que ser coherente cuando va a hacer una presentación, no puede hacer una presentación diciendo mi objetivo es estudiar la sobrevida general y poner como resultado la sobrevida por grupo. Digamos, es incoherente. Uno tiene que ir acomodando objetivos a hipótesis a medida que va trabajando. Digamos. Lo ideal no es eso, pero es lo que uno hace, digamos. Pregunta Jen Sandel, pregunta, ¿en sobrevida libre, provisión Sí, lo sobre estoy leyendo. el grupo, tratamiento, también sobre otro factor? Ejemplo, en algunos trabajos no, vos podés, a ver, la pregunta es, si en cualquier test, tanto en los test por grupos, uno tiene que evaluarlo sobre una sola columna. No, la pregunta es evaluarlo con respecto a tantas columnas, es decir, tantas variables como vos tengas en tus objetivos o tus hipótesis. Si vos arrancás tu trabajo con un estudio de la sobrevida de un tipo especial de cáncer con respecto a un tipo de tratamiento y otro tipo de tratamiento alternativo. Y en el medio, digamos, se te ocurren también estudiar si hay diferencias significativas entre sexo, diferencia significativa entre dos grupos de edades, diferencia significativa entre si es tabaquista o no, si tiene comorbilidades o no, cuál comorbilidad, o sea, no hay ningún problema, vos podés. Ahora, cada uno de ellos es un análisis Kaplan-Meier individual que va a ir dando análisis fraccionarios. O sea, no vas a tener uno que combine todos los factores. No sé si esa era la pregunta, Jan. Bien. No sé si David, ¿volviste, David? Sí, estoy aquí escuchando tu parte también. Bien. Una cosita que me quedó porque hicieron en el chat varias preguntas. Sí. ¿Por qué el 0 y 1, te interrumpo, David, yo sé que estás apurado. No, por favor, dale. ¿Por qué el 0 y 1 es un buen... Los soft toman 0 y 1 como indicador de estatus? Bien, ¿le ¿Por explico? qué? No, espera. ¿Por qué? Cuando uno hace un cálculo de promedio común y corriente, sale muy sencillo la probabilidad de sobrevida. Imagínense en esto. Imagínense 3 pacientes. Los 3 pacientes tienen 1 porque los 3 están vivos. Entonces tengo 1 más 1 más 1 es 3. 3 dividido 3 es 1. Probabilidad de sobrevida, 1, 100%. Yo tengo 3 pacientes, falleció 1. 1 más 1 más 0 me da 2. 2 dividido 3, que es un promedio común, me da 0,66. Probabilidad de sobrevida, 66%. Por eso es muy sencillo, con unos y ceros, sacar un promedio
y ese promedio se pasa automáticamente a probabilidad sobre vida. Por eso no tiene que poner una persona no tiene que poner 1, 2, 1, 3, 0 y 1, 2, o sea, siempre es 0 y 1 porque es un cálculo sencillo y por eso todos los soft lo hacen así. Listo, David, te dejo. Perfecto. Sigo, comparto la pantalla entonces. Sí, por favor. Se cortó mi internet, por eso me... Y habíamos quedado en principio, en esta parte, ¿sí? Que es como un resumen para tenerlo a mano, para tenerlo impreso, les había dicho, ¿sí? Si uno lee por ahí en algún paper o en algún trabajo médico que está hablando de sobrevida general, o si uno tiene que escribir un trabajo donde va a usar sobrevida general, bueno, esa idea implica estar usando dos columnas, que no hay un valor P y que hay una mediana de Kaplan-Meier, ¿sí? Sobrevida clásica, o sobrevida general clásica en estado de vivo y muerto, o sobrevida general referido al libre de recidiva, por ejemplo. ¿Bien? Y si uno lee o tiene que escribir algo de sobrevida por grupos, ese test que uno está leyendo en un paper implicó que tienen en alguna parte de su base de datos 3 columnas: tiempo, estatus y grupo, que va a tener un valor P para comparar si los grupos son iguales en términos de sobrevida, que va a tener una mediana de Kaplan-Meier por cada grupo. Y con toda esa información, bien, debiera estar en lo que uno está leyendo, o debe estar en aquello que uno está por escribir. ¿Sí? Bien. Las especificaciones que vienen a continuación son referidas un poco más a la parte operativa, a la parte de la base de datos. El test en sí es bastante claro, en el sentido de que es para 2 o 3 columnas, y yo debo tener de antemano mi objetivo claro si quiero trabajar con sobrevida general o sobrevida por grupos. Necesita 2 o 3 variables de la base de datos, y de ingresar a los software estadísticos es sencillo. En lo que se cometen, ¿qué es lo que dificulta ingresar? ¿Qué es lo que dificulta tanto esta utilización del software de Kaplan-Meier? No es la parte en sí estadística, sino que no se tienen en claros conceptos que deben estar en la base de datos. Por ejemplo, es muy común para los médicos hablar y escribir en días, en semanas, en meses, en años, referirse a un grupo de pacientes en semanas y a otro en quincenas, en el mismo trabajo. Y eso no puede ocurrir en la base de datos. La columna tiempo tiene que tener toda la misma unidad de tiempo. ¿Sí? Después, la columna estatus no puede ser cargada de cualquier forma, sino que 0 tiene que ser el estado inicial, y 1 indica el cambio de estado. Es la forma en la que el software entiende y ya está programado para poder entender cuáles pacientes son los vivos y cuáles son los muertos. ¿Sí? Entonces, esa es la forma correcta de trabajar, y es la única forma. Si ustedes no tenían conocimiento de este detalle, o han trabajado de otras formas hasta el día de hoy, van a tener que abordar esta forma correcta de trabajo para que los resultados estadísticos, primero que los puedan obtener, y después que tengan sentido. ¿Sí? Y un concepto más es que el software no sabe si se está ingresando información de sobrevida clásica, de sobrevida libre de enfermedad, o de otro tipo. ¿Sí? Hay muchos tipos, tienen sobrevida libre de recidiva, libre de segunda recidiva, sobrevida libre de toxicidad y elementos al estilo. ¿Sí? El software no entiende el marco médico de eso. No tiene tampoco conocimiento de la unidad de tiempo. Uno ingresa los datos de tiempo, y uno es quien debe darle contexto a los resultados estadísticos que tiene. ¿Sí? El software va a dar resultados estadísticos, pero yo debo interpretarlos y enmarcarlos. Un ejemplo fácil de sobrevida implica un conjunto de condiciones médicas en el cual se ha desarrollado ese trabajo,
y es que se tiene la fecha de fin de tratamiento de todos los pacientes efectivamente murieron, ojalá que luego de mucho tiempo, pero se tiene un conjunto de pacientes sobre los cuales se realizó un seguimiento lo suficientemente largo y con la suficiente tenacidad como para poder tener todo el detalle completo de ese grupo de pacientes, ¿sí? Por eso esta parte se llama ejemplo fácil de explicar, ideal y que jamás pasa en la vida real. Vamos a dar de ahora en más un conjunto de detalles acerca de cómo primero vemos el caso ideal, digamos así, y luego veremos un conjunto de detalles para lo que son los trabajos de sobrevida en lo cotidiano. ¿Bien? Para el caso ideal, cuando yo tengo estas características, ¿sí? El tiempo y el estatus son dentro de todo sencillos de establecer. Porque, por ejemplo, como fecha inicial, yo determino la fecha de fin de tratamiento, como fecha final la fecha de muerte, porque estamos en el caso ideal en el que todos los pacientes efectivamente han muerto, entonces yo calculo fácilmente el tiempo, ¿sí? Y el estatus de los pacientes, todos los pacientes han muerto, y en el caso ideal todas las causas son relacionadas a la enfermedad o el tratamiento, entonces todos los pacientes llevan estatus 1. Y con esta idea de un ejemplo ideal, comenzamos con los ejercicios que están preparados para esta semana. ¿Sí? El primer caso es un caso ideal donde todo es fácil y todo es bonito. Ahora, el ejemplo, ¿sí? La forma en la que realmente suceden las cosas, es que se tiene la fecha de fin de tratamiento de todos, de casi todos, o de alguno de los pacientes. ¿Bien? Los pacientes han realizado consultas de controles después del fin de tratamiento, y se tienen todas las fechas, casi todas, o alguna que otra. Y se tiene, en definitiva, información incompleta. Se sabe que murió, pero no se sabe cuándo, por ejemplo. Se sabe que murió, pero no se sabe la causa de la muerte. Y tenemos tratamientos, tenemos pacientes que dejan el tratamiento sin aviso, pero en general se tienen también muchas fechas de seguimiento, o sea, muchas fechas de controles, ¿sí? Que van a salvar y el hecho de poder determinar la sobrevida de los grupos. ¿Bien? No tenemos tratamientos también, seguimientos tan largos. En algunos países, ocasionalmente, hay seguimientos a 10, a 15, a 20 años, pero la mayoría de los trabajos son en tiempos cortos, en los cuales todavía el conjunto de pacientes en general no se muere. De hecho, si le fue muy bien médicamente, el paciente no se va a morir, ¿sí? A corto plazo. Entonces, en el tiempo de seguimiento que yo estoy haciendo el trabajo, bueno, no cumplo, digamos, con el ideal, entre comillas, de lo que sería un trabajo de seguimiento de sobrevida. Con todo eso junto, entonces, lo que dejo son algunas pautas para que tengan en cuenta a la hora de tener que realizar la obtención de las columnas tiempo y estatus, ¿sí? Para sobrevida clásica o sobrevida por grupos. ¿Bien? Entonces, la fecha de último control, la fecha de inicio, siempre va a ser la fecha de fin de tratamiento o un evento al cual a ustedes les parezca médicamente relevante, del cual comenzar a contar el tiempo. Ahora, la fecha de fin sería, en el caso ideal, la fecha de muerte. Pero si el paciente no ha muerto, o si murió y yo no sé la fecha exacta, lo que yo tengo para suplantar es la fecha del último control. Entonces, de las dos columnas, porque yo debo tener una columna de fecha último control, la columna de fecha de muerte, de esas dos columnas debo generar una tercera que sea la fecha de fin. Y ahí sí, con esa columna nueva, podré determinar el tiempo transcurrido entre lo que yo planteo como inicio y como dos posibles ahora finales.
la columna de estatus, ¿sí?, tendrá un 0 para los pacientes vivos, al último control, que no tienen fecha de muerte, por eso están vivos, pero también tendrán 0 los pacientes muertos, pero de los cuales su muerte no está relacionada ni a la enfermedad ni al tratamiento, ¿sí? Y de los pacientes que se desconoce la causa de muerte, también le corresponde un estado de 0. Aquí vamos a verlo en un ratito, ¿sí?, en la siguiente diapositiva, una explicación de esto. Y recibirán estatus 1 aquellos pacientes muertos efectivamente por causa de la enfermedad o el tratamiento. De nuevo, por lo general, y lo digo en el caso particular porque he trabajado con muchos médicos en temas de sobrevida y con análisis estadísticos relacionados a tratamientos contra el cáncer, es muy común que la causa de muerte no sea parte de la base de datos. Y eso es un problema grave porque el estado del paciente necesita saber si murió por la enfermedad o el tratamiento. Y ahora vamos con un ejemplo para que quede claro por qué, ¿sí? Si un paciente con una excelente atención médica, adherencia perfecta al tratamiento, condiciones físicas y fisiológicas prometedoras, de una edad joven y con una excelente expectativa médica de vida, si esa persona que está bajo tratamiento, que finalizó, digamos, el fin de tratamiento y está solamente con seguimientos, muere en la vía pública al ser atropellado por un colectivo que se quedó sin frenos, mientras camina por la Chacabuco, acá en Córdoba, para la estadística debe ser considerado vivo hasta ese día. Vamos de nuevo. El paciente está muerto. Es claro que está muerto, ¿sí? Ahora, no murió por la enfermedad, no murió por el tratamiento, no murió porque bajó 35 kilos de peso, no bajó porque la toxicidad del tratamiento fue muy grave, no murió porque el tumor cerebral y el tratamiento que se le dio, no sé, voy a decir algo a lo mejor, algo que no es exacto, pero le dio epilepsia y murió por causa de la enfermedad o causa del tratamiento, sino que muere por otras causas que son externas a todo el ambiente médico. Entonces, este paciente, como fecha de inicio de lo que sería la sobrevida, tendrá fecha de inicio, fin de tratamiento. Como fecha de fin, su fecha de muerte, porque ha muerto. La columna que detalla si murió por causa de la enfermedad o el tratamiento dice que no, entonces su estatus es 0. Esto quiere decir vivo hasta ese día, ¿sí? Vivo y muy bien, en términos médicos, hasta ese día. Los problemas de tránsito de la ciudad de Córdoba y de vialidad y de seguridad en la vía pública no deben confundir ni camuflar los efectos médicos, ¿sí? Y eso vale para todo. Si la persona muere en un accidente laboral y no tiene ese accidente nada que ver con la enfermedad que tiene, no debe recaer el peso, no debemos castigar a nuestro tratamiento médico, ¿sí? Si por alguna razón todo un conjunto de pacientes viene juntos en una combi, me sale a decir, en una traffic, ¿sí?, y es un grupo prometedor de pacientes, y muere en un accidente de auto todo un conjunto de pacientes, ¿sí?, con un chofer que no tiene nada que ver en esta historia, entonces ese grupo de pacientes estuvo vivo hasta ese día, y estuvo vivo por la medicina hasta ese día. No debe ser considerado como muerto para el análisis de sobrevida, sino vivo hasta ese día en particular. Bien. Eso fue guía para trabajar en sobrevida general, y dejo algunos detalles para los trabajos que tengan que realizarse de sobrevida libre de recidiva, ¿sí?
la fecha de inicios es la fecha de fin de tratamiento, y la fecha de fin puede ser, en los casos reales, la fecha del último control, la fecha de muerte, porque el paciente podría haber muerto por alguna causa, y la fecha de recidiva. Entre estas tres columnas se debe generar una cuarta, que es la fecha de fin. Y ahí sí, entre la fecha de inicio y la fecha de fin, se podrá estimar el tiempo en el cual el paciente ha estado libre de recidiva. ¿Libre o no? ¿Sí? Y el estatus es más sencillo de realizar en sobrevida libre de recidiva, porque es mucho más fácil en este caso. La recidiva es por la enfermedad en sí misma, entonces el estado 0 y 1 es mucho más fácil de determinar. ¿Bien? Todo esto ha sido como una guía para que tengan en cuenta, lo tengan a mano a la hora de realizar y obtener en su base de datos tiempo y estatus. El tercer detalle va con algunas especificaciones particulares para los trabajos de recidiva, ¿sí? Cuando se evalúa si un paciente tuvo recidiva loco regional o a distancia, se tienen en general dos columnas de fechas. Una columna para saber en qué fecha tuvo recidiva local y en cuál recidiva a distancia. Entonces, hay que definir si un paciente tuvo las dos, con qué fecha me quedo. En general, el criterio es que de las dos me quedo con la primera que haya ocurrido, ¿sí? Y cuando se quiere hacer comparaciones por grupos, que también es algo que se suele hacer, sobrevida libre de recidiva por región, ¿sí? Por ubicación, si es loco regional o a distancia. Bueno, cada paciente solamente puede caer en una sola de las categorías. Entonces, los pacientes que han tenido la recidiva en los dos lugares, debe verse qué decisión se toma respecto a ese grupo de pacientes. Una opción, digamos, la difícil es en el caso en que ambas están registradas en la misma fecha, ¿sí? Entonces, ahí se tiene que tomar la decisión, por ejemplo, es, opción 1, el paciente será considerado en loco regional o a distancia, según el criterio médico. La opción 2 es crear un nuevo grupo, que sería ambas. Eso sería identificar a los pacientes que han tenido simultáneamente, digamos, la recaída. Y la tercera es no tener en cuenta y excluir a los pacientes que poseen ambas en forma simultánea, porque hace ruido, digamos. Lo más probable es que la recidiva no haya sido simultánea, local y regional y a distancia, sino que primero ha ocurrido en una y después en la otra, pero no se ha tenido la suerte de caer en un seguimiento de tal manera de poder ver la sucesión de los eventos, sino que nos enteramos de todo juntos. Bueno, yo hice ahora un apartado final, que es, bueno, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué los análisis sobre vida? ¿Sí? ¿Por qué no es suficiente solamente con la media del tiempo de vivos o muertos, o la media del tiempo con recidiva y sin recidiva, que serían la forma de encarar este análisis como si fuera un test, por ejemplo, ¿sí? Y la respuesta está en que hay muchas formas de sobrevivir, y la media sola no es capaz de mostrarlo, ¿sí? Este gráfico muestra tres formas de sobrevivir, y si bien todo el conjunto de pacientes, en los tres casos, el 100% se tiene un seguimiento hasta que muere, es muy diferente médicamente qué implica cada una de esas curvas. ¿Bien? La rosa tiene rápidamente, en poco tiempo, una caída abrupta, ¿sí? Muchos pacientes mueren en poco tiempo, y después, más o menos, intenta permanecer constante, ¿sí? La curva celeste presenta que por un tiempo muy largo, pocos pacientes mueren, y después
abruptamente mueren muchos, y la curva celeste es una curva en la cual proporcionalmente siempre mueren aproximadamente la misma cantidad de pacientes por unidad de tiempo. Entonces, no es solamente la media, en el sentido como hemos visto en un test, sino que ahora la forma de la sobrevida es importante y me puede estar determinando características médicas. Por ejemplo, si yo tengo una curva rosa como sobrevida, tal vez yo me cuestionaría la toxicidad del tratamiento y me interesaría ver las variables fisiológicas y características anatómicas del paciente. A lo mejor son pacientes que han bajado mucho de peso, y lo interesante, o digamos, lo que uno en realidad intenta, es tener algo lo más parecido a la curva celeste, que es pacientes que terminado el tratamiento médico, siguen su vida en un término bastante normal, vamos a decir, de muerte, y que en algún momento decaen, ¿sí? O mueren a lo mejor por otra causa. Pero en principio, entonces, la forma en que ese grupo de pacientes es analizado es totalmente diferente a todo el resto de la estadística que hemos visto hasta el momento, ¿sí? La mediana de Kaplan-Meier, en este caso, fíjense, son 3 valores sumamente distintos, ¿sí? Y eso es por lo cual la mediana de Kaplan-Meier es una medida diferente al resto y necesaria a partir de querer estimar la sobrevida de todo un grupo de pacientes. ¿Bien? Bueno, entonces Kaplan-Meier es fácil de usar, es de 2 o 3 variables, cada una con un rol específico, y en general se empieza a trabajar sin saber que todo este formato en particular, y ahí es donde se trastabilla, pero si tienen las 2 o las 3 variables listas, es sumamente fácil obtener los resultados y comenzar a interpretarlos, ¿sí? Bueno, y por último, decirles que van a trabajar con bases de datos armadas en el aula virtual. Deben entender, para poder abordar los análisis sobre vida en sus trabajos, entender cómo armar tiempo, estatus y grupo de manera correcta, aplicar batalla naval siempre a todos los ejercicios que realicen y en sus trabajos particulares, y realizar el test de Kaplan-Meier de sobrevida general y por grupos, tanto en el clásico como en sobrevida libre de enfermedad. Es una buena idea. Reitero, tomen este espacio del curso para realizar ambas visiones médicas. A lo mejor a alguno le interesa solamente la sobrevida libre de enfermedad, tómense un poco el tiempo para realizar las dos, porque entender una le va a ayudar a entender también la otra. Y las salidas estadísticas de este PowerPoint que han visto se desarrollaron con la base 01 y son textualmente las salidas de RMedic. Así que los primeros ejercicios que tienen para realizar están en parte ya los resultados en esta presentación que acabo de hacer. ¿Bien? Y así finaliza la presentación de hoy. Yo tengo una pregunta. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos tomando los pacientes, no es que tenemos como la misma fecha de inicio. Por ejemplo, si yo tomo la fecha del diagnóstico, ¿qué fecha tengo que poner? ¿La fecha que yo empiezo a tomar desde el día 0 y después los otros pacientes se van sumando? ¿O... Bien, no hay problema en ese punto. Yo di un ejemplo, ¿sí? Vamos de vuelta. El test necesita una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿bien? Y debes determinar vos, médicamente, cuál querés que sea tu fecha de inicio y cuál querés que sea tu fecha de fin. No tengo discusión para darte, ¿sí? Sino que debes plantear tus objetivos y en base a eso vos vas a poder determinar
qué fecha es la que querés tomar como evento inicial y cuál como final. Ah, bien, ponele, si yo digo que el estudio yo lo voy a hacer a partir, por ejemplo, el 1 de enero del 2017 al 1 de enero del 2019, esos son tiempos arbitrarios que yo pongo y los pacientes se van a ir agregando a medida que yo los voy haciendo el diagnóstico, no hay problema en eso. Estamos de acuerdo en eso, pero vos lo que me estás diciendo es el periodo en el cual vas a aceptar pacientes, digamos así. ¿En qué periodo de tiempo vas a conformar tu muestra? ¿Sí? Lo que vos Sí, necesitas es exactamente qué es lo que vas a tomar como inicio. Por ejemplo, yo te reitero el que acabamos de ver, pero podemos ver otro, ¿sí? La fecha de final de tratamiento. Entonces, para vos serán todos los pacientes con fecha de final de tratamiento entre las dos fechas que vos me dijiste. ujú. Pero exactamente, vos necesitas la fecha de cada paciente. Ah, bien, ok. Digamos, Laura González, con cáncer de mama, ¿cuándo finalizó su tratamiento? Exactamente, tenés que tener la fecha del fin de tratamiento de esa persona. Ah, bien, bien. ¿Bien? Vamos de vuelta, ¿sí? Tu objetivo es analizar algo a través del tiempo. Ese tiempo está entre dos fechas. Entonces vos tenés que pensar médicamente qué fechas querés analizar. Ahora, ese detalle es de cada paciente, ¿sí? Tenés una fecha de cada uno de los pacientes. ¿Bien? Sí, ¿Puedo hacer una ahora sí. acotación, David? Sí, Arnaldo. Bueno, cuando hablamos que hacemos un estudio en un grupo de pacientes, estamos diciendo que la definición de grupo la vamos a hacer nosotros, aunque los pacientes vayan apareciendo en 2 años consecutivos, como decía la doctora, del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2019. Esa es la fecha donde vamos a aceptar pacientes. Entonces, tenemos que pensar cómo decidimos la palabra grupo, cómo definimos a la población de pacientes. Pues no van a estar todos los pacientes todos juntos en un lugar, son los que van incorporándose en esos 2 años. Por otro lado, uno tiene que definir objetivamente cuál va a definir como la fecha de inicio del estudio y cuál es la fecha de final. Recién preguntaban en el chat si la fecha de inicio era, por ejemplo, para recidiva, la fecha en la cual se terminaba el tratamiento, la fecha en la cual se inició el tratamiento, la fecha de la detección. Mi respuesta es, depende de los objetivos de ustedes. O sea, la fecha de inicio donde vamos a contabilizar tiempo en el paciente puede ser cualquiera de las tres o alguna más, pero va a depender de los objetivos de ustedes. Y la fecha de final es mucho más, digamos, objetiva de medir, que es hasta el momento en que la controlé la última vez, si la paciente está, digamos, sin recidiva, o en el momento que le detecté la nueva recidiva. Sería el paso de 0 a 1. Pero el tema de las fechas es, uno puede incorporar lo que sería el grupo de pacientes en un tiempo determinado. Y después, el momento en el cual se inicia el conteo del tiempo es una fecha objetiva que tiene que ser de la misma manera definida para cada paciente, pero cada paciente va a demorar en cada uno, va a ser en el tiempo que se ha incorporado. No sé si me supe explicar. Hay un Sí, montón de preguntas en el chat. Sí, lo estoy leyendo. Y bueno, también has ido respondiendo, así que gracias, Arnaldo. ¿Sí? Eh, hay bueno, primero que este es el chat con más consultas desde que damos el curso. ¿Sí? Sí. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar y por eso también, si ustedes ven la presentación PowerPoint, se le ha dado tiempo a la parte estadística, pero hay muchos más desarrollo de lo que es cómo armar la base de datos y qué conceptos médicos debo tener presentes. ¿Sí?
Si era solamente la parte estadística, terminábamos a los 15 minutos, creo yo. ¿Bien? Y justamente todas las consultas que hacen es sobre el contexto médico y cómo armarlo. Así que bien por eso, y vamos a ir contestando lo que haga falta. Bueno, me alegro, Eugenia Pachel, que te guste los ejemplos y manifieste que han sido muy claros. Me alegro por ese tema realmente. El punto, bueno, María Agustina Serra dice, el punto de cero de tiempo debe ser el día de fin de tratamiento. Creo que esa pregunta quedó respondida. La fecha que se toma como inicio, de donde se empieza a contar el tiempo, será tu criterio médico, ¿sí? Puede ser la fecha de final de tratamiento, puede ser la fecha de inicio, puede ser la fecha de primer consulta, depende de cada caso. Por ejemplo, si estamos es más fácil la fecha de determinar en lo que es, por ejemplo, segunda recidiva, porque la fecha de inicio es desde el fin, desde que está libre de la primera, ¿se entiende? No hay mucha discusión al respecto. ¿Bien? En cambio, la sobrevida general, o la sobrevida de la recidiva, de su primera recidiva, sí, hay mucha más discusión acerca de cuál debiera ser el evento que se toma como inicial, como tiempo cero, como fecha de inicio. ¿Bien? Una cosita que no sé si vale la pena aclarar, pero imaginémonos una carrera de niños del primario, entonces uno define dónde es la largada y dónde es la llegada. ¿Sí? Toma el tiempo, o sea, no están todos los nenes corriendo todos a la vez, uno toma el tiempo, pero tiene que tomar el tiempo entonces en cada uno de los niños desde un lugar que es la zona de largada y un lugar que es la zona de llegada. Pero tiene que ser la misma el lugar de la zona de llegada y de largada para todos los niños, porque si a algunos les cuento una distancia más larga y otro más corta, voy a contar diferente. Ahora, yo defino y decido dónde es la largada y dónde es la llegada. Ahora, una vez que lo definí, para todos por igual. No sé si valió la metáfora. Sí, yo lo había pensado también para ponerlo en el PowerPoint, algo así. Sí, tal cual. Hay una pregunta, a mí me quedó la duda respecto a la discusión de cuando uno quiere aplicar la sobrevida, tiene que tomar entonces desde un punto arbitrario, desde que terminó el tratamiento, los 6 ciclos. Eso no me quedó Sí, claro. el test de sobrevida necesita una fecha de inicio y una fecha, voy a poner el PowerPoint, así te muestro exactamente, por eso creé una filmina en particular. A ver, dame un segundito. Bien. El test de sobrevida necesita, para generar la columna de tiempo, una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Sí? Nosotros, para el ejemplo que desarrollamos, estamos calculando, por ejemplo, sobrevida libre de recidiva desde el final de tratamiento. ¿Bien? Entonces, esa es la especificación. Sobrevida libre de recidiva desde el final del tratamiento. Si vos querés otra fecha, en vez de fin de tratamiento, que sea el inicio del tratamiento, ningún problema. Deben charlarlo y consensuarlo. Tus objetivos tienen que estar primero escritos para que vos sepas desde cuándo querés comenzar a contar el tiempo. Definido eso, vos, esto, digamos, va cayendo solo en la estructura. ¿Bien? No sé si... Perfecto. Sí, entendí perfecto. Me surgió la duda, por ejemplo, que si uno lo piensa, no sé, me aclaren los demás, que si uno piensa una fecha correcta sería la fecha del diagnóstico, por ejemplo, que es la fecha que nosotros tenemos una biopsia. Tenemos Bien. como fechas importantes, fecha de inicio del diagnóstico, fecha que inició el tratamiento, fecha que finalizó, y bueno, a dónde me convendría a mí, o dónde sería lo Perfecto. estadísticamente correcto de aplicar el test. Bien, te vuelvo un punto aparte, ¿vale? Para vos, tu criterio es la fecha de diagnóstico y te parece que esa es la correcta.
Perfecto. Entonces, como fecha de inicio, colocas tu fecha ¿cómo es? De diagnóstico. No hay ningún problema. Y en ese caso, estás haciendo sobrevida libre de recidiva, por ejemplo, desde la fecha de diagnóstico. Y esa discusión, de vuelta, no hay una sola forma correcta. Si vos ves la bibliografía, hay algunos hacen desde la fecha de tratamiento, otros desde la fecha de la primera cirugía, otros desde la fecha del inicio de tratamiento, otros desde la fecha de fin de tratamiento, y así. Entonces, lo que debiera ocurrir es que primero hablen y discutan entre ustedes para después no renegar tanto. ¿Sí? ¿Bien? Sí, acá sigue saliendo en el chat y está muy bueno que siga saliendo y que se queden toda la semana discutiendo, Claro que sí. porque es un tema de cómo elijo la variable. Ustedes van a elegir la variable tiempo porque quieren saber cuánto es el tiempo promedio de sobrevida o la mediana del tiempo de sobrevida. Y cómo eligen la variable tiempo es un tema de interpretación médica. Así que está bueno que discutan eso, porque tal vez para cada caso la elección del tiempo inicial es diferente, y es una discusión sobre la interpretación de la medicina. La estadística, que es a lo que nos dedicamos nosotros, necesita una fecha de inicio y una fecha de final, y que lo que dice esa fecha de inicio y de final sea correctamente interpretada. Ahora, la interpretación es de la medicina, así que esa es una buena discusión que pueden tener entre ustedes sobre qué les conviene medir o mirar, porque es lo que más a ustedes les da información. Está bueno. Yo voy a ir leyendo algunas cosas del chat para que no queden al fondo, ¿sí? Dice, Ignacio Maggi preguntaba, dice, si el evento no sucedió, estamos hablando del evento, por ejemplo, si murió o si cayó en recidiva, ¿pongo una fecha arbitraria para ese grupo? Bueno, la respuesta es no. Si el paciente no murió, si estamos en sobrevida clásica, analizando vida y muerte, y el paciente no murió, la fecha que le corresponde es la fecha del último control que tuvo con vos. ¿Sí? Y no le pones una fecha arbitraria, tiene que ser esa. Efectivamente, es cuando vos lo viste vivo y sabes que estuvo, y es exactamente la fecha del último control. ¿Bien? Una consulta, ahí en ese caso, digamos que vos había decía que ahí está bueno registrar si yo puedo las causas de muerte que no tienen que ver con digamos, el evento que estoy investigando, una causa independiente. Sí. A veces pasa que perdemos el seguimiento de los pacientes por otras causas, por ejemplo, que se cambia de provincia, o Sí, se sí. dificulta más el seguimiento. Ahí sirve el aportar el porcentaje de datos censurados, No digamos, lo das por muerto. claro. ¿Sí? Yo Tu pregunta en informo, definitiva es si le das claro, el estado. No, la respuesta es no. ¿Sí? Pensé en esto, ¿vale? Dos pacientes. Una se fue a vivir a La Rioja, ¿sí? El otro te avisa, che, yo no quiero venir más. Por lo menos no voy a venir acá, no voy a venir más. ¿Sí? No están muertos. Hasta ese día están vivos y vos los considerás de esa forma. ¿Bien? Y la estadística, lo que está haciendo, es considerarlos a los vivos y a los muertos. Que a vos el paciente no te venga más porque no quiso, porque se cambió de provincia, porque se olvidó el turno, no implica que está muerto. ¿Sí? Para vos es importante saber que no va a venir más, pero no debes confundir el hecho que vaya a tu institución con el hecho de que efectivamente murió. claro, pero a veces si no cumple el seguimiento que yo tengo como objetivo en el trabajo, ahí me puede modificar el resultado, digamos. El tema es que sí te va a modificar el resultado, estamos de acuerdo, es algo que Claro. vos no querés que te pase, estamos de acuerdo,
pero no le podés poner como que está muerto. No. Se registra, digamos, como Se registra lo que hay, ¿sí? una unidad observacional con pérdida de seguimiento y, digamos, en la Claro. práctica, después informar sobre vida general con datos censurados y en otra no, para ver cuánto influye ahí en el resultado. Eso era la pregunta, si sirve. Bueno, voy a hacer una traducción de lo que acabas de decir, ¿sí? Lo que él está diciendo es que ante la posibilidad de que pacientes dejen el tratamiento y que eso afecta mis estadísticas, él plantea realizar dos análisis sobre vida bastante iguales. Por un lado, con todos los pacientes, y por otro, solamente con los pacientes que tienen un seguimiento completo. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Eso tiene sentido médico? Sí. La única cosa que no debo hacer es inventar información. Si el paciente no viene más, no quiere decir que esté muerto. Solamente quiere decir que estuvo vivo hasta ese día. Y en ese caso, le corresponde la fecha de último control. Y su estado es vivo, o sea, 0. ¿Bien? Claro. Perfecto. Y son las consultas más bien detallado tu punto, se nota que aparte que ya lo has visto a este tema, ¿sí? El único tema importante es que no inventes datos, no le inventes características que el paciente no tiene, porque el software no está entendiendo tus ideas, ¿sí? Si vos le Sí, pones yo no decía de poner ¿no? muertos, sino como en esa columna que yo registre causas de pérdida de seguimiento, que no, Sí, no sí. digamos interpretar que haya muerto, Ah, bien, sino... bien. Bien, Perfecto. gente, ha sido muy rico el día de hoy, ha sido interesantísimo. Entonces, David, vos vas a dejar el PowerPoint ya lo vamos a subir a la página, ¿verdad? Sí. Bueno, Marisa está grabando la clase, así que cuando podamos subimos al canal de YouTube y ponemos la clase para que ustedes la vean también en la página. Y David hizo una pequeña guía para que ustedes hagan con los ejercicios un poquitito la práctica del análisis de Kaplan-Meier con R-Medio. Así que dicho esto, ahora a más tardar a la tarde, a la siesta, tenemos todo cargado en la página del curso, en el Moodle, y nos estamos viendo entonces el lunes que viene a las 6 de la tarde con muchas más preguntas de las que tuvieron hoy. ¿Les parece? Dale. Bárbaro.